Santa Catalina de Ricci nació en Florencia el 23 de abril de 1522, con el nombre de Alessandra Lucrecia Rómola de Ricci, en el seno de una antigua y distinguida familia patricia dedicada a la banca y al comercio. Su padre, Pier Francesco de Ricci, ocupaba una posición relevante en la sociedad florentina. Su madre, Caterina, perteneciente según las fuentes a las familias Panzano o Ricasoli, falleció cuando la niña era todavía muy pequeña. Quedó así al cuidado de una madrastra piadosa, Fiammetta da Diaceto, quien supo advertir y proteger la temprana inclinación de la niña hacia la oración y el recogimiento. Desde los primeros años manifestó una piedad poco común. Apenas contaba 4 años cuando se la veía entregada a la oración con fervor singular, y hacia los 6 o 7 expresó el deseo de consagrarse enteramente a Dios. Fue educada en un colegio benedictino y más tarde en el monasterio de San Pietro de Monticelli, donde una tía suya ejercía como abadesa. Allí se afianzó su devoción a la pasión de Cristo, que marcaría de modo decisivo toda su vida espiritual. A los 9 años hizo voto privado de virginidad y a los 12, durante una estancia en el convento dominico de San Vicente Ferrer de Prato, fundado en 1503 por damas seguidoras de Girolamo Savonarola y adscrito a la Tercera Orden de Santo Domingo con régimen claustral, sintió una llamada interior firme y definitiva. Pese a la inicial resistencia de su padre, ingresó en el noviciado el 18 de mayo de 1535, a los 13 años, tomando el nombre de Catalina, en honor de Santa Catalina de Siena. Profesó al año siguiente. Los comienzos de su vida religiosa estuvieron marcados por pruebas severas. Sus frecuentes éxtasis y estados de abstracción fueron interpretados por algunas hermanas como negligencia o fingimiento. Llegó a temerse incluso su expulsión. Catalina soportó aquellas humillaciones con humildad constante. En 1539 sufrió una grave enfermedad que se prolongó durante 2 años y de la que, según la tradición conventual, fue curada de modo extraordinario. A partir de febrero de 1542, su vida mística adquirió un relieve singular y público. Durante 12 años exactos, hasta 1554, revivió semanalmente, desde el mediodía del jueves hasta las 4 de la tarde del viernes, los misterios de la Pasión del Señor. En estos llamados éxtasis de la pasión, su cuerpo adoptaba las posturas correspondientes a cada episodio: la agonía, la flagelación, la coronación de espinas, la crucifixión, y experimentaba intensos sufrimientos. Se documentaron llagas identificadas con los estigmas, que en un primer momento fueron visibles y más tarde quedaron ocultas, aunque no por ello disminuyeron los dolores que padecía. En la Pascua de 1542 vivió asimismo la experiencia del matrimonio místico. Recibió un anillo que ella contemplaba como de oro y diamante, mientras otros percibían en su dedo un simple círculo rojizo. Estos fenómenos fueron observados por religiosas, médicos, teólogos y visitantes ilustres, entre ellos prelados y príncipes. La afluencia de curiosos alteró la paz del convento, por lo que, a petición de la propia Catalina y de la comunidad, cesaron los signos externos en 1554, aunque su unión interior con Cristo crucificado permaneció inalterada. A lo largo de su vida se le atribuyeron además visiones relativas al cielo, al purgatorio y al infierno, sufrimientos ofrecidos por las almas purgantes, dones de discernimiento y episodios de bilocación. Mantuvo intercambios espirituales con San Felipe Neri, a quien visitó místicamente en Roma, y una profunda amistad con Santa María Magdalena de Pazzi. También sostuvo relación espiritual con San Carlos Borromeo, a quien llegó a advertir de un atentado que efectivamente se produjo.
Su correspondencia revela que fue consejera solicitada por obispos, cardenales y por futuros pontífices, entre ellos Marcelo II, Clemente VIII y León XI. Lejos de aislarla, su fama de santidad la condujo a responsabilidades cada vez mayores dentro de la comunidad. Fue maestra de novicias y, todavía joven, elegida subpriora y después priora, cargo que ejerció durante largos periodos, sumando en total más de 3 décadas de gobierno. Bajo su dirección, el monasterio conoció un notable florecimiento espiritual y material. Se ampliaron las dependencias a partir de 1558, transformando el antiguo cenobio en un amplio monasterio capaz de acoger a numerosas religiosas. Su gobierno combinó la firmeza en la observancia, inspirada en el espíritu reformador savonaroliano, con una prudencia práctica y una sincera atención a las enfermas y necesitadas. Tras la aplicación de los decretos tridentinos sobre la clausura en 1566, intensificó su labor de dirección espiritual mediante una abundante correspondencia. Dejó cartas y composiciones devocionales, entre ellas el llamado Cántico de la Pasión, que expresa una teología centrada en la identificación amorosa con el sufrimiento redentor de Cristo y en la conformidad plena con la voluntad divina. Su figura se inserta en la corriente mística italiana del siglo XVI, en diálogo con las tensiones reformadoras y espirituales de su tiempo, y fue objeto de veneración ya en vida, pero también de examen crítico por parte de quienes investigaron los hechos con rigor. Tras una larga y dolorosa enfermedad, soportada con paciencia ejemplar, falleció en Prato el 2 de febrero de 1590 a los 67 años de edad. Recibió los últimos sacramentos con recogimiento profundo. Según la tradición de la comunidad, se santiguó, extendió los brazos en forma de cruz y entregó su espíritu a Dios en un clima de intensa emoción religiosa. Su cuerpo, venerado como incorrupto, fue depositado en la iglesia del monasterio, más tarde elevada a basílica y dedicada también a su nombre. El culto que rodeó su memoria, sostenido por la devoción popular y por la orden de predicadores, culminó con su beatificación en 1732 por el Papa Clemente XII y su canonización en 1746 por Benedicto XIV, quien, siendo aún cardenal Próspero Lambertini, había intervenido en su causa y utilizó su proceso como referencia para precisar los criterios de discernimiento de los fenómenos místicos, subrayando que la verdadera santidad no consiste en los prodigios, sino en la práctica heroica de las virtudes. Santa Catalina de Ricci permanece como una de las grandes místicas dominicas del siglo XVI, modelo de unión con Cristo crucificado y al mismo tiempo ejemplo de gobierno prudente, equilibrio espiritual y fecunda influencia eclesial en una época de profundas transformaciones religiosas. Oh amor, oh amor. Oh Dios de amor, haz que yo te ame sobre todas las cosas y que mi alma no encuentre descanso sino en ti solo. Procuremos con todas nuestras fuerzas ser humildes, porque la humildad es la madre de todas las virtudes y la que más agrada a nuestro esposo Jesús. El alma que desea de verdad servir a Dios debe, ante todo, morir a sí misma y a su propia voluntad para que Cristo viva en ella. No hay cruz, por pesada que sea, que no se vuelva ligera si la llevamos con amor a aquel que por nosotros murió en una cruz. No busquéis consuelo fuera de Dios, porque todo lo que no es Dios no puede saciar el hambre de un alma que ha sido creada para la eternidad.